Hola a todos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un podcast de Latin Way. Primero que todo, darle las gracias a todos quienes día a día esperan este programa. Yo sé que muchos ocupan este espacio para poder viajar, que es muy entretenido escuchar los podcasts, también para distraerse, conocer a los invitados que hemos tenido durante estas 2 temporadas, y claramente en esta ocasión tenemos un capítulo especial. Es nuestro último capítulo de la 2ª temporada de nuestro podcast. Imagínense, 20 capítulos el primero, 20 capítulos el segundo, y terminamos con alguien de la casa. Ustedes ni siquiera se imaginan quién es la persona. Por supuesto se los voy a presentar, y con él llevamos mucho tiempo. Bueno, ahí voy a hacer una introducción para que ustedes lo conozcan. Pero lo que llama la atención es que no me acuerdo por ahí, yo creo que algunos 7 años atrás, tratamos de hacer un intento de podcast cuando éramos más chicos, y el Renato accedió a ayudarnos, por supuesto. Bueno, ahí les dije un poquito de quién viene, y nada, pues ahora lo tenemos como invitado. Antes de todo, queremos saludar y dar las gracias a nuestros sponsors, principalmente a Ripcool, que es el invitado de este podcast, también a Volcom Latam, a Volcom Chile, a Maui & Sons, a las tablas Ocesor Board, y en este caso a Marley Coffee, que lo tengo acá, espectacular. Bueno, vamos a acceder y vamos a comenzar con nuestro invitado de hoy. Él, como les dije anteriormente, es un invitado de la casa. Nos conocemos hace mucho tiempo, ni se imaginan. Cuando yo era chico, ya he tenido como 9 años, yo creo 8 años. Íbamos a surfear a Ventana, nos íbamos de Quintero. Me acuerdo que, imagínense, hasta incluso nos íbamos en micro de Ventana a Quintero, así de vuelta. Así que nos conocemos hace mucho tiempo, y así hemos ido avanzando en el transcurso de nuestras carreras. Él como atleta profesional, yo a cargo de las comunicaciones, y nos hemos apoyado mutuamente. Por supuesto, es un amigo de la casa, es rider de Latin Way, y en su, podríamos decir, su trayectoria cuenta, por ejemplo, que ha salido 4 veces campeón nacional de DK, medalla de bronce en el Mundial ISA ahí nos va a decir qué fecha, por supuesto. Ha estado presente en los Panamericanos representando a Chile, y top 10 durante muchos años en el circuito mundial de bodyboard. También es profesor de educación física y es director de la escuela Free Sport, ahí está, de Concón. Así que, bueno, un honor, un gusto tenerlo en esta ocasión con nosotros, con ustedes, Renato Arellano. ¿Cómo está, Renato? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bien, Fernando, un gusto poder estar acá y poder compartir un poco de lo que menciona, aparte de la historia, nuestro inicio. Qué lindo escuchar también y darnos cuenta cómo han pasado los años y de esos sueños de infancia o esas cosas de niñez que uno vive con el deporte. Hoy en día, con los años, se ven reflejados en, por supuesto, nuestras vidas de adultos ligados al deporte, al surfing, en todas sus modalidades por muchos años. Y es parte de lo que vamos a ir a conversar, por supuesto. Gracias nuevamente por la invitación, y feliz de estar en el último capítulo, sí, de la temporada. Así que gracias de todo corazón. Bueno, vamos a empezar de inmediato, en realidad, con la pregunta que es recurrente en nuestro podcast, que tiene que ver con tus inicios, tu familia. Cuéntanos de dónde vienes y cómo comenzaste con esto del bodyboard. Y mis inicios en el deporte vienen de la comuna de Quintero. Desde que tengo uso razón, por ahí mencionaste las edades que teníamos, y creo que fuimos esa generación que nos tocó criarnos pegados al mar. Entonces por ahí vengo de la comuna donde nace el surf en Chile. Los pioneros del surf chileno estuvieron ahí, y tuve la suerte, la fortuna de crear amigos de mi madre, de mi tía. Entonces por ahí siempre ligado al deporte. Con orgullo siempre mencionamos hoy en día nuestros orígenes en Quintero, y con el paso de los años emigré a la comuna de Concón cuando salí del colegio.
y posteriormente me radiqué en Viña del Mar, donde participé y competí y representé a la ciudad de Viña del Mar por muchos años en el Tour Mundial. Por ahí viene esa secuencia de lugares que a veces también me preguntan por mis cercanías también con la gente local de las distintas playas, y era porque sí, desde muy pequeño me moví de alguna forma por toda la quinta región y viví en estas tres comunas. De hecho, esas preguntas del público. Pero ahí te la voy a consultar. Buena hora responder, por supuesto. Bueno, Renato, cuéntame, ¿cómo comenzaste con esto del voleibol? Sí, cuando era pequeño y cuando acá me preguntan siempre el cuándo fueron los primeros recuerdos que tengo, y la verdad desde muy chico estuve con una tabla en la orilla del mar, y en esa época íbamos a la playa del Bato, que queda en Locura, que es también ahí donde se origina la película también de Viejo Perro, que cuenta como la historia de los inicios. Entonces eran esos grupos grandes, familiares en Quintero que disfrutaban de tardes y tardes. Ahí había un gran campo dunar. Entonces eran tardes muy lindas con una tabla y todo el día tirando olas, espumas. En esos recuerdos era muy pequeño. Y después, con el paso de los años, comencé a practicar surf y bodyboard en algún momento. Ahí cuando mencionan nuestro viaje a Ventana, siempre fui el problema para el grupo de amigos. No nos llevaban las micros porque no cabíamos con las tablas. Entonces también hoy en día vemos una generación súper cómoda sobre el deporte, y yo cuento, cuando no teníamos para micro caminábamos desde Quintero toda la costa hasta Ventana y volvíamos los atardeceres, y había que llegar antes que creciera porque éramos niños, teníamos 9 años, 10 años y había que llegar antes que estuviera oscuro. Entonces creo que ese origen o ese inicio en la comuna de Quintero me llevó a formar lo que soy hoy en día, desde mi trabajo como deportista, el haber asumido que quería ser deportista profesional desde pequeño. Por ahí competí en el primer evento que hubo en Ventana, en la comuna de Puchuncaví, en el Muelle Viejo. En aquella época, debe haber sido el año 94, creo que hay por ahí unas fotos dando vueltas. Y competí en bodyboard y en surf. Y me tocó ganar la categoría bodyboard sub-12, debe haber sido, creo. Y yo tenía 10 años, 9 años, 10 por ahí. Y por ahí quedé como con el bichito de, a ver, tal vez si me dedico profesionalmente a esto. No había muchos bodyboarders en la época con características de seguir ejemplos, pero sí se escuchaba hablar de grandes exponentes del bodyboard, tanto en Viña del Mar, en el norte. Entonces creo que por ahí surge esa motivación de dedicarme de lleno al bodyboard. Practiqué muchos años las dos disciplinas, iba a las playas con las dos tablas, entonces en algún momento también fue como, oye, ya córtala con las dos tablas y elige una. Y ahí decidí por el bodyboard y me especialicé en drop knee, que ahí cuando tú comentas el DK, entonces también muchos me preguntan, oye, cuando me ven correr en drop knee, ¿por qué no haces surf? Es la clásica pregunta del DK. ¿Por qué no practicas surf? No, practiqué surf muchos años. Lo que hice, me especialicé en bodyboard y la disciplina drop knee para mí se me hizo muy amena, muy atractiva. Técnicamente hablando, ya había desarrollado mucho con el surf y fue lo que me dediqué los años de competición para forjar mi carrera como drop knee también. Oye, está buena esa data del primer campeonato. Por lo menos que unas fotos cuando podíamos ingresar por el muelle, la gente no son aguas calientes, que también siempre fueron mito y leyenda. Y sí, es para que lo sepan, surfeábamos con agua hirviendo, la verdad, y eran inviernos duros, y nosotros teníamos el privilegio de correr con agua caliente, nos sentíamos hawaianos, me acuerdo. Éramos niños también soñando con un deporte que estaba en pañal, eran los 90, donde claro, había mucho por descubrir y era un punto de encuentro, Ventana también, y lo vivimos nosotros. Nos criamos con, bueno, Diego Medina, Nicolás Leiva en Laucha, su padre, que era leyenda, el León, etcétera. Entonces creo que había una quinta región sumamente potente, con una generación que con los años dio mucho que hablar. Creo que con orgullo siempre he representado a la quinta región y el saber que al lado mío hubo una generación de surfistas y bodyboarder que llevaron el deporte a lo más alto. Creo que nos tocó eso y orgullo por donde vamos siempre. Creo que el no
el reconocer de alguna manera y no renegar de tus orígenes es clave para lo que somos hoy en día, y siempre es el mensaje: nunca te olvides de las playas que te vieron nacer o crecer. Y ese es mi caso con la comuna Quintero y Puchuncaví con Ventana Orcol. Oye, cuando me dijiste ahora el tema de crecer con estas personas, el Diego Medina y así el mismo Laucha, y bueno, tú y todo se me pone la piel de gallina porque es verdad, po. Convivíamos cotidianamente con ellos, surfeábamos todo. Y en eso yo me acuerdo que también había incluso su rivalidad con los de Reñaca, como que era así de importante Ventana y Quintero, por supuesto, pues. Entonces como que de verdad se producía una comunidad que era súper rica en cuanto a todo, muchas familias, la ola era buena, eh, era espectacular en realidad, muy buena juventud en realidad y niñez. Sí, súper, y por ahí se me sí, por nombrar también el Edwin del Río, el Daniel de la Torre, que es el papá del Noel y del León, el Daniel Tello, después que era un poco más pequeño que nosotros, qué sé yo. Había una generación y también tuvimos la suerte de poder haber compartido con el Lucho, con el Icha, haber estado con ellos en playa. O sea, somos una generación que logramos realmente llenarnos de esa vieja... No es ni vieja escuela, son los pioneros del surf chileno, y fuimos una generación, la última, que nos tocó recibir el mensaje o de alguna manera esas buenas crianzas sobre lo más lindo que es la esencia del surfing, más allá de la competición. Claramente. Bueno, Renato, seguimos. Entonces, para contextualizar, campeonato, te empezaste a motivar un poco en vez del surfing, elegiste el DK, principalmente el bodyboard, y yo creo que estaba ahí en la media, universidad, te fuiste a Concón a vivir, y ahí cuéntanos, ¿qué empezaste a estudiar? ¿Cómo siguió la parte atlética y deportiva competitiva? Sí, por ahí la presión que tuve de mi padre también era el que no quería que estudiara en Quintero, porque pensaba que iba a estar todo el día surfeando. Entonces me exigieron el estudiar en Viña y en Viña del Mar, y eso lo agradezco también hasta el día de hoy. Creo que me abrió las puertas de la vida, de mi futuro. Y ahí pude empezar a visitar más seguido Reñaca. De alguna forma era el empezar a descubrir que había una playa en la quinta región que tenía unas características de nivel mundial y que podíamos entrenar a diario. Entonces por ahí ya comienzo los temas de querer enfocarme. A los 15 años conseguí mi primer auspicio ya como bodyboarder, y agradecer siempre, y lo menciona Jorge Órdenes con Surfer Paradise. Jorge venía de Australia, chileno, y en algún momento traía la visión del bodyboard desde Australia y lo quiso incorporar en Chile, y logró hacer que una generación de niños soñara con ser deportistas profesionales. Apoyó con todo lo que pudo, armó un team de bodyboarders que de alguna manera se paró también a la par con el Team Oahu, Mormay, en esa época, que eran los que llevaban o dominaban la industria a nivel chileno. Y desde ahí ya surgen las ganas, por supuesto, de enfocarme en el deporte. Me acuerdo de niño jugaba fútbol, entonces en algún momento en Quintero también a veces me veían jugar y me iban a buscar a la casa de mi madre, mi abuelo, para que fuera a jugar por el Rayo, por los clubes de barrio. Entonces también fui un par de veces, y de ahí dije: mamá, la verdad que el fútbol lo quiero seguir manteniendo como hobby, pero quiero de lleno estar en el mar y ser deportista profesional. Y creo que con los años ese enfoque, o el haber querido lograrlo, se fue materializando. Una primera temporada en California en el año 99, y logré conseguir el auspicio internacional, que también para mi edad era muy importante. Y fue mostrar a Chile que teníamos un valor internacional muy potente. Nos reconocían afuera y todavía no nos reconocían acá adentro, en nuestro país, como deportista. Y creo que de ahí ya sentí que podía llegar lejos, que no tenía de alguna manera ese techo de barrera. El haber conseguido un auspicio internacional era realmente importante. Era el primer chileno que conseguía un auspicio de marcas californianas que en esos momentos dominaban el mercado y la industria del bodyboard mundial.
¿Y ahí te fuiste por un campeonato? ¿Te fuiste porque tenías un campeonato mundial? ¿Cuál fue el objetivo de ese viaje? El objetivo era siempre, lo que más teníamos en esa época eran los videos californianos, entonces por ahí el California Dreamer, sí, fuimos de lleno en busca del sueño californiano, el sueño americano, de querer estar en las grandes ligas, de querer medirte con los mejores o querer surfear esas olas que veíamos en video. Yo me acuerdo que lo único que quería era tal vez cruzarme con Paul Roach y verlo. Entonces cuando llegamos a California, al lugar donde nos quedábamos, era la playa local de Paul Roach y Rolf Machado, Encinitas. Eso fue, yo iba en tercero medio. Ya. Pasamos 6 meses en la temporada de invierno, era la de verano acá. Trabajamos como para poder surfear. Estaba ahí con Matías Muñiz, otro local de Quintero. Entonces por ahí esas ganas de querer intentarlo todo, buscábamos trabajo todos los días, tratábamos de surfear antes de ir a la pega y por ahí un par de sesiones que fueron realmente inolvidables. Un día llegamos puro a Seaside, Reef, que era la ola, y cresta, cuando sale la luz, la camioneta que estuvimos todo el rato al lado, se bajó Rob Machado y Paul Roche, eran amigos vecinos. Y nosotros estábamos en el barrio y no teníamos idea que estábamos ahí con ellos. Entonces fueron de mis recuerdos de sesiones con profesionales, una que marca también mi vida, el haber corrido. Y en esos años Rob Machado había ganado el Pipeline, creo, era la revelación de Team Reef y qué sé yo. Y Paul Roche era mi ídolo de toda la vida. Entonces en algún momento era cresta, estos sueños de estar acá empezaron a tomar forma. Y le dimos duro, una temporada intensa de invierno. Fuimos a correr la isla Todos los Santos, que se corre en Big Wave, está en los torneos de olas gigantes de surfing. Entonces está tirando Todos los Santos a remo con mi amigo bodyboarder en medio entre México y Estados Unidos. O sea, nos pasaba algo, había un puro chicano que le habíamos pagado el bote esperándonos, o sea, mis papás, si supieran dónde anduve en algún momento, era como cresta, ¿no? Pero ahí fue una linda temporada que sin duda marca mis sueños para ser profesional. Bueno, una reflexión que ahora te lo puedo comentar también, ahí podemos compartir, por supuesto, que tiene que ver un poco con el cambio generacional, porque, por ejemplo, la otra vez entrevistar a la Vale Díaz, ahora lo que me estáis comentando tú, que son más o menos la misma generación, incluso lo que me ha pasado a mí, que he tenido que viajar para todos lados. Entonces, tiene que ver como un poco con el atreverse de esa generación, como el querer ir más. Por ejemplo, el mismo Diego Medina, el mismo Ramón Navarro, Merelo y muchos más, como de ir más, o el fanatismo en mucho, a diferencia de una generación, porque lo veo en el día a día con los muchachos de la misma edad, que realmente como los mismos lugares, los mismos campeonatos, a tal edad ya dejan de lado el surfing porque no les conviene, o el bodyboard, y yo no sé si es por un tema de valores, un tema de educación, un tema de que socialmente es totalmente distinto todo, no sé. ¿Qué piensas sobre eso? Por ahí creo que nos tocó esa generación también que nos inculcaron el que podíamos salir, veníamos posterior a una dictadura militar, por supuesto, donde las sociedades fueron muy reprimidas, y a nosotros nos tocó el que nos mostraron el mundo, y que sí existía y que fuéramos a lucharlo, a descubrirlo. Entonces creo que hoy en día, en comparación a las generaciones actuales, que tienen todo a la mano, de alguna manera todo a través de la tecnología, hay un mundo de diferencia. Y también cuando lo trato de hablar en las charlas apunto a eso. O sea, creo que la ambición, la perseverancia eran valores que nosotros los traíamos con tal de cumplir esos sueños de niñez. Entonces creo que hoy en día, y también, ¿no?, hubo un par de generaciones que se dedicó a pedir mucho a través del internet o de Facebook en aquella época. Entonces, de verdad quiero todo que me llegue versus el salir a buscarlo, que creo que fue parte de lo que hice toda mi vida. Fui yo en búsqueda de las cosas. Creo que eso también lo traigo en el ADN o por ahí.
mi abuelo como emigrante palestino, siento que pude haber tenido ese ADN del querer trabajar, del esforzarte para lograr cosas en la vida que me llevaron, por supuesto, a lo lejos y a lo más alto que soñé con el deporte. Bueno, vivías en este caso en Concón con tu familia, me imagino, tu papá, tu mamá, bueno, cuéntanos un poco de eso y cuéntanos después ya cuando si tenías el momento de que tenías que estudiar, si se venían, cómo iba con los campeonatos ahí, cuéntanos esa parte. Y cuando tuve que decidir 18 años que ser, por ahí mi padre quería que fuera Fuerza Aérea, sí, que me fuera de lleno a la parte militar, tratar de formar carácter, etcétera, etcétera. Y por ahí estaba la lucha con mi vida de deportista. Quería mantenerme en el agua, quería seguir intentando ser deportista profesional. Y ahí de alguna manera equiparé un poco las decisiones y opté por una carrera que hasta el día de hoy pienso que de las profesiones más lindas que tiene el planeta es ser profesor, el tener la posibilidad de educar, de enseñar. Siempre estuve muy ligado también a la actividad física en muchos deportes. Por ahí fui muchos años scout también, entonces el trabajo con los niños, la naturaleza, los juegos y la recreación fueron parte de las que tuve siempre cerca de mi vida. Y ahí tomé la decisión de estudiar educación física. Y el primer año, con 18 años, me vine a vivir a Concón solo. Ahí de alguna manera dejé a mi familia en Quintero, me fui de la casa. A los 18 años arrendé una caballita, me acuerdo, y cuando hablo de los valores, o sea, en esa época valía 80 lufas y traía incluido todo. Entonces, en un momento uno dice, cresta, los valores hoy en día de un arriendo. Y yo me acuerdo que no tenía mucho dinero, era salvavidas en las temporadas de verano. Entonces, después me dediqué a vender bronceador, era vendedor ambulante, vendía Monoy. Entonces, en muchos años atrás, financiaba mi año de arriendos con mi carrera como salvavidas, vendedor, que ganaba campeonatos, ganaba plata. También en aquella época los campeonatos de voleibol repartían igual sumas de dinero que el de surf. Eran campeonatos paralelos, se competía surf y voleibol en los mismos eventos. Entonces, en algún momento pude empezar a darme cuenta de que ganaba campeonatos, que tenía dinero para poder vivir solo y era la posibilidad que tenía para poder estar en el agua, en Reñaca, la mayor cantidad de días entrenando. Entonces tenía una ola que era muy constante y ahí la relación de Concón, el haberme ido a vivir a Concón, a estudiar educación física y comenzar a entrenar en Reñaca. Con el paso creo que el segundo año decidí armar la academia, iba en la universidad todavía y ahí comencé a hacer clases, hicimos por ahí unos talleres con Paloma en el cuarto sector de Reñaca, después visualizamos la playa La Boca por ahí con los locales, el Titi, Pitifi, corríamos mucho por ahí el Arti, en la playa La Boca que era un basural, era una playa abandonada. Y tenía un nivel de ola muy, muy bueno. Todas las mañanas ese offshore de invierno y como el Titi vivía al frente, yo me venía con el Copo, el Felipe Herrera, el Laucha de Quintero y a correr la playa a La Boca. Entonces en algún momento me di cuenta que en este sector había mucha más constancia de oleaje que Quintero y ahí de lleno empecé a tener horas de agua, paralelo entrenaba, aprendí mucho de la ciencia del cuerpo, del deporte a través de la carrera. Entonces mientras me enfocaba en ser deportista profesional, estaba teniendo conocimiento de la educación física, de la motricidad, del cuerpo, de la biomecánica, que en algún momento eran claves para poder haber llegado al alto rendimiento. Y por ahí después ya de lleno quise estar en Viña del Mar. Entonces, querer vivir, trasladarme a Reñaca en sí, poder estar lo más cerca posible de la ola, que me permitiera poder jugar con los tiempos, entrar y salir del mar. Y me trasladé a la comuna de Viña del Mar, donde hice ya de mi deporte mi profesión. Perfecto. Estamos hablando como del año 2000 y algo. El año 2004, sí, llega justo también con el auspicio de haber sido 2003-2004 de Red Bull.
También lo comento y lo cuento, fuimos la primera generación de bodyboarders pagados, profesionales. Realmente el haber abierto esta puerta al bodyboard chileno en aquella época con el Arica, corríamos para Red Bull cuando lo destruía Perú, acá en Chile, un par de amigos peruanos. Y después cuando lo venden a Maui y a Red Bull, nos trasladan, era como parte de la compra, venía con los dos Team Riders de alguna manera, que nosotros lo pedimos con el Arica, te estoy hablando, es de haber sido 2003, 2000, entonces era como, ya, ok, Maui ahí toma Red Bull, pero van con estos dos. Y ahí, claro, el otro día hablábamos con el chico de Arica, Francisco ahí Álvarez de Maitencillo. En la Arica sí. Y el nombre está, todos los conocen como Arica nomás, pues sí. No, Francisco Álvarez, sí, está bien. Sí, está bien. Entonces por ahí el haber sido, después entramos con contrato, entonces el haber entrado a esta gran empresa, y yo era el bodyboarder, el Arica era el surfer y los dos optamos un contrato profesional con sueldo, era el sueño máximo, ya era decir, Cresta, realmente estamos siendo deportistas profesionales en Chile, se nos estaba pagando por surfear. Paralelo ya estaba Diego con algunos contratos de sueldo con Morma y Ramón con Quicksilver. Entonces empezó a abrir una posibilidad del deporte, de la industria, y me tocó a mí abrir las puertas del voleibol profesional. Después se contrató a Eduardo Carpinero en Iquique y a Felipe Olivares en La Serena, y quedó un team de 3 bodyboarders de Team Red Bull con sueldo en una época que era soñado, la verdad. Me tocó vivir esos sueños grandes de haber dicho, fuimos profesionales, sí, fui deportista pagados de alguna manera, que era por surfear olas, que era como, es un gran sueño. Oye, y esa vida ya profesional y todo, me imagino que te llevó a diferentes torneos, a diferentes países. Cuéntanos un poco ese desarrollo deportivo. Y comenzamos a enfocarnos también en poder competir lo más posible. También ahí el mensaje siempre para nuevas generaciones. Creo que parte de lo que logré fue que participé en todos los eventos que habían en aquella época. Me tocaba competir torneos de muy amateur, locales, de playa muy locales, con torneos muy importantes, grandes con surf en Reñaca, o el Conti 1, el Conti 2, me acuerdo, que repartieron 1 millón de pesos al primer lugar en Open Bodyboard y el surf. Entonces, creo que el haberme movido mucho por todos los eventos era lo que me daban la herramienta para enfrentar lo que quería, que era de lleno entrar al Tour Mundial. Entonces, después de haber desarrollado hartos campeonatos en la quinta región, íbamos mucho a Maitencillo, había un circuito local en Maitencillo todo el invierno. Había uno en Quintero, había uno de 3 fechas en Reñaca. Entonces me acuerdo haber estado todo el invierno dando vueltas en pequeños eventos, hasta darme cuenta que tenía las posibilidades de competir a nivel internacional. Y cuando me fui a México la primera temporada en Puerto Escondido, eso fue el 2005, participé en el primer campeonato como bodyboard internacional. Perdí en la primera de lleno, pero fue creo que más de nervios, ¿sabes? No estaba tampoco Puerto tan grande como para no haber enfrentado, sino que creo que era mi primera experiencia internacional y no jugué bien, la verdad. Pero el haberme quedado viendo, me acuerdo que después estaba afuera y miraba las rondas que venían, los cuartos, los octavos, la serie, etcétera, etcétera. Era darme cuenta que había un nivel que podía llegar. Entonces era como, oh, yo realmente podría haber hecho eso en esa hora también. Y eso fue motivación para haber llegado después a Chile a tratar de buscar auspicio, apoyo. Fui a golpear muchas puertas hasta que logré entrar a la Casa del Deporte de la Municipalidad de Viña del Mar, donde ahí de lleno entré con el Taca Acuña, que es de Celso, ya uno de los mejores DH que tiene Chile. Entonces era la primera vez que se abrió una puerta a los deportes emergentes. De hecho, fue la presentación que tuvimos. Y con el Dani Díaz del skimboard, también lo cuento porque fuimos
fuimos tres, que en un momento Viña dijo, ok, vamos a apoyar a tres deportes emergentes, a tres deportistas extremos, dijeron, y nos pararon a nosotros frente al taekwondo, a la gimnasia, a deportes realmente olímpicos en aquella época, y ahí fue parte de decir, ya, ok, yo necesito esto, y fue importante para mi desarrollo deportivo y lo que vino después, que fue el Tour Mundial. Bueno, campeonato, sponsor, tu primera competencia. Me imagino que en ese tiempo ya estaba el Arica Chilean Challenge, ¿o no? Después, a los 2 años después de haber sido, surge el Arica Chilean Challenge, que también es parte de la historia del deporte chileno. Creo que fue el momento en que el surfing mostró a nivel mundial de que Chile tenía una ola que era impresionante, que era Arica. Más allá de la historia, en esa época no había internet, antes del Arica Chilean Challenge, entonces siempre escuchamos mitos y leyendas, historias de terror de Arica. La verdad, pocas historias lindas, siempre fueron muy tenebrosas y historias de fogatas, de mucha guitarra. La vieja escuela del surfing mundial hablaba sobre esta ola al sur de Latinoamérica y el haber participado desde el primer evento de Arica, creo que hay un antes y un después del deporte chileno. De hecho, después se toma como ejemplo para traer el Tour Mundial, el World Tour de surfing, y creo que fue lo que a nosotros nos pudo mandar de alguna manera ese empujón que necesitábamos como deportistas. Teníamos la posibilidad de mostrarnos al mundo y medirnos con los mejores de la historia del bodyboard mundial. Bueno, yo me acuerdo también en ese tiempo que, bueno, te lo preguntaba en realidad el Arica Chilean Challenge porque tenía amigos fanáticos que les gustaba el bodyboard. Yo también corría con muchos de ellos. Bueno, me crié con bodyboard. De hecho, mi hermana era bodyboard. La Vane. Y nada, pues era como un sueño llegar al Arica Chilean Challenge. Yo me acuerdo que tú eras uno de los representantes en esa ocasión del bodyboard chileno. Cuéntanos cómo llegaste ahí, cómo fue tu experiencia, bueno, competir con los mejores del mundo y en el gringo, por supuesto. El flop. Y creo que también me tocó parte de la presión, ¿ah? En algún momento lo tuve que asumir. Y creo que fue parte de la historia. En haber dicho, éramos los profesionales, éramos los que estábamos en esos momentos recibiendo sueldos por surfear. Éramos los primeros que teníamos que ir a defender territorio de alguna manera. Era la primera caballería, la Armada chilena, que tenía que estar ahí enfrentando Era impresionante el primer año porque apareció Ryan Hardy, eran deportistas que habíamos visto en televisión solamente, Jeff Hubbard. Entonces era como, de verdad, están ellos acá. Y el segundo año fue ya el destape a nivel mundial. O sea, todos vieron el potencial de Arica, las tremendas olas que podían correr, la poca gente que había de alguna manera en Chile. Y desde ahí, ya desde el año 2 del Arica Chilean Challenge, no paré de competir en los 12 años que siguieron. Oye, bueno, me imagino que tú habías viajado antes de esa ola. Yo siempre se los pregunto, casi la gran mayoría. Yo he surfeado también, he tenido la oportunidad de surfear en el gringo y realmente es una ola de temer. Hay que tener bastante experiencia. Yo creo que a medida que, por supuesto, que uno va surfeando o visitándola, por supuesto que se va acomodando, pero de todas maneras no deja de ser peligrosa. Cuéntanos esas primeras experiencias, sobre todo en campeonato. Me imagino que un poquito difícil, si tuviste alguna ahí, algún round, si te acuerdas, con alguno de talla mundial, un poquito complicada. Cuéntanos. Y la historia del gringo después pasaron a ser ya la historia de mi vida, la verdad. Fueron las posibilidades que tuve de medirme de par a par con los mejores bodyboarders del mundo. El primer año recuerdo que fuimos y la misión era salir vivos. O sea, éramos niños que pensábamos, ojalá de acá salir sano y salvo, sin lesiones ni heridas, que eran lo que uno veía desde el fondo de Arica. Para los que no saben, es muy bajo. Hay fondo con picoroco también, entonces el caerte en la roca más allá del golpe genera atajos por
el molusco de alguna forma. Entonces eran historias de tajos en las caras, de deportistas con puntos, etcétera. Entonces era como, ojalá el primer año salir vivos. Sí, después me acuerdo que el segundo año mi objetivo fue pegarle, yo quería hacer una maniobra. Entonces siempre uno baja y la velocidad es tanta y la masa de agua es tanta que solo piensas en lograr correr la ola y salir rápidamente del sector de la roca o la tortuga, que es la parte más peligrosa. Entonces, por el segundo año era ojalá hacer un rolo, me acuerdo, y por ahí tengo una foto de las primeras, que le pongo un rolo, que fue la primera vez que subí a pegarle y era un murallón como de 5 metros. Y cuando caigo, está la secuencia, le conecto otro al tiro. Entonces fue como de uno, no le había pegado nunca, entonces le pegué uno en la parte que va al tubo, entonces todo afuera fue como un wow, hay una grabación como todo, ahí va de Renato en inglés, y la Rolo, y después otro, y fue un 7. Entonces para mí fue como mi segundo año, decir, cresta, puedo tener un 7 en el gringo estaba compitiendo contra Paulo Barcelos, que había sido el campeón de Pipeline, entonces también era chuta, ¿ves? Y pasé una ronda. Entonces después ya creo que el objetivo fue claro, quería que me fuera lo mejor posible, quería enfrentar a los mejores. Después me tocó el cambio de 3 sistemas de gobernanza del bodyboard mundial, la IVA, la GV Tour, la IVA, la APB después, en un año cuando lo toma Red Bull el evento por ser uno de los eventos más extremos del mundo, y el sistema de competición nos pidió que los top 24 estaban sembrados como es hasta el día de hoy, y había una qualified de 200 bodyboarders de todo el mundo que venían a pelear los 7 o los 8 cupos que habían para entrar a los top 24. Entonces en algún momento se nos puso bien duro el sistema de competencia para los latinos. No teníamos más ranking, no habíamos hecho ninguna otra fecha como para tener sumatorias. Entonces éramos los que entrábamos en el perraje máximo, entrábamos abajo en la ronda 1 de Qualify y entraban solo 8 al evento principal. Entonces fueron años de esas pequeñas luchas de querer avanzar un hit, 2 hits, 3 hits, hasta que tuve la suerte y la fortuna de entrar en un primer año, ser el número 8. Las 2 semifinales entraban al evento principal. Y me tocó ser el cuarto de una semifinal. Fue el primer año que clasifiqué y clasificamos con Alan. Ese fue el año de ahí. También estuvieron ustedes presentes, Latin Wave, por ahí un paréntesis que la verdad lo tengo que decir. Sin usted en esa época hubiese sido imposible haber mostrado nuestra carrera deportiva. Entonces de verdad estaba ahí el Cata en esa época, estaba el Rudy también recuerdo, el Pablo Solís, que también eran parte del equipo de fotógrafos, mostrando que habían 2 chilenos que estaban dando pelea al Tour Mundial de Bodyboard y habíamos clasificado al Grand Slam. Entonces éramos 2 chilenos que estábamos siendo noticia a nivel mundial. Mucha gente se preguntaba de dónde éramos, que también era otro tema. O sea, éramos los 2 únicos que veníamos de la zona sur, yo de Reñaca de alguna manera y Alan del Tao, las de arena, ¿eh? Entonces el mundo entero no sabía quiénes eran ellos 2 y venían de playas de arena. Ya, entonces era como realmente estábamos haciendo noticia y ahí ya al haber entrado al correr con los mejores del mundo fue algo increíble, la verdad. Y logré después esa clasificación 2 años más, que también tuve esa fortuna, yo lo comento, porque también es parte de la ola, ¿no es cierto? Son las olas que el mar te quiere enviar. Entonces realmente me volvió a tocar a mí un año más y después otro año. Entonces fue realmente haber estado con la elite mundial de mi deporte en Chile, con el público a favor. Un par de rondas me tocó, mi mejor resultado fue el número 9 y por ahí también en algún momento quedábamos muy pocos chilenos y después ya al haber quedado los 2 con Alan ya estaba sembrado en aquella época. Yo había entrado de nuevo por clasificación y nos tocaban unos hits con Alan y Cresta, creo que uno fue con Michael Novi y un par de australianos, y los 2 chilenos vencieron a los 2 australianos. Entonces seguíamos como
portadas de diario, era la playa repleta, estábamos realmente jugando la vida, literalmente, por querer llevar el bodyboard chileno a lo más alto. Y por ahí, claro, me tocó un par de hits y rondas. Por ahí Pablo Jiménez publica también un año el hit de los tubos en el Arica Chile Challenge y fue mi hit con tres íconos del voleibol mundial que fueron tubo tras tubo de puros nueves. Sí, entonces un 9 tras otro 9 y, o sea, el que iba a pasar tenía que sacarse un 10 más otro y por ahí yo tuve un 9 y un 8 y tanto, un 9, 5 y un 8 que me llevó en segundo lugar a entrar de nuevo a etapa avanzada del Arica. ¡Wow! Mucha historia, se pasó. Hoy y tremenda otra por ahí, una de las clasificaciones me quedé dentro de un tubo y me quebré 3 costillas. Entonces salí del hit, avancé en segundo lugar y al otro día me tocaba correr los octavos de final y no pude dormir del dolor. Entonces corrí, perdí y me fui directo a la ambulancia y me llegó un reto del doctor y estar con 3 costillas quebradas. ¿Qué estabas haciendo en el agua? Entonces, como realmente me pasó de todo en Arica, la verdad. El haber corrido con los pros, esos tubos que son soñados, el haberme golpeado también, el haber corrido el gringo de 5 o 4 metros, que realmente estás con tus ídolos del voleibol mundial y tienes que entrar al agua, no hay una opción de quedarse afuera. O sea, realmente como chilenos también era la forma de meter presión y hacer sentir que nosotros estábamos un poco más cómodos dentro de lo que es el gringo. Estábamos en Chile y había que dar pelea con los grandes bodyboarders del mundo. Bueno, ahí nombraste al Alan. ¿Quiénes más estaban dentro de la escena o empujando un poco al bodyboard chileno? Sí, creo que me tocó el camino. Alan es un poco más menor que yo y por ahí creo que yo le hice el relevo cuando lo hablamos en la historia, que fui muy influenciado por Juan Antonio Fischer. Él es el ícono también del bodyboard chileno. En alguna época verse al Team Morey, que eran los campeones del mundo en Perú, esto debe haber sido el 90, 92 creo. Entonces creo que hay una historia hacia atrás con Juan Antonio, que después me lo crucé en un par de torneos en Europa, que siento que me inyectó esas ganas de decir, oye, vamos, podemos darle pelea, podemos entrar a un tour mundial. Por ahí me acuerdo que con Paloma despertamos esas ganas, con la Maca también, que era de Quintero. Con Macarena Casanova fuimos al Pipeline en el año 99, mi primer Pipeline en Hawái, el torneo más importante también de bodyboard y surfing en el mundo. Y creo que esos deportistas, después por supuesto se nos sumó Alan, que fue realmente hasta el día de hoy, o sea, si hay un deportista del surfing en Chile que ha llevado esto lo más alto, es Alan. Si bien el triunfo de Diego, los XXL de Bilbao, puso a Chile en los ojos del mundo. Después viene toda una carrera de Ramón paralela, donde fue nuestro gran embajador hasta el día de hoy, lo sigue siendo. El otro, por supuesto, es Alan, que logró llevar el bodyboard a un nivel muy extremo y a lo más alto, que fue lo que el bodyboard también nos empezó a exigir. Quiso mostrar el bodyboard en alguna época que era uno de los deportes más extremos del mundo. Y eso hizo que exigiera mucho a nuestros deportistas, a nuestros atletas, y Alan fue uno de los que más destacó. Bueno, me imagino que después con esta experiencia, tantos mundiales, ya empezaste a viajar, tour mundial. ¿Qué países conociste? ¿Qué horas conociste? ¿No? Hablaste de Pipeline. Me imagino que también podría haber ido a Australia. Cuéntame, no sé, quizás sí, quizás no. Cuéntame. La competición dentro de siempre también es parte del comentario. El surfing tiene dos líneas demasiado opuestas. El free surf, de alguna manera, es lo más lindo que tiene nuestro deporte, el poder conectarnos con la naturaleza de manera libre, el poder disfrutar de las olas, etcétera, la amistad, los amigos, todas las anteriores.
y la competición, que es la parte más sucia de alguna manera del deporte, pero tiene un lado muy lindo que fue el haberme llevado a recorrer el mundo. Creo que gracias a eso tengo amigos también y pude conocer muchas culturas que hoy en día, por supuesto, son experiencias que uno va adquiriendo con el paso de la vida y te hacen ser la persona que soy hoy. Creo que el haberme enfocado en un tour mundial que me permitiera correr o surfear esas olas soñadas era parte también de esos sueños de juventud, de querer llegar a esos lugares que siempre vimos por televisión, que veíamos en video. Entonces por ahí creo que también comencé a tratar de cumplir esos sueños de olas por el mundo y tuve la suerte de hacer el tour mundial, de correr todas las olas que en algún momento me propuse como sueños y son experiencias que te marcan y quedan. Bueno, la Vale Díaz nos contó un poco de algunas experiencias en Pipeline, por supuesto, y ahí le comenté una conversa que habíamos tenido nosotros hace harto tiempo, no sé si te acuerdas, en donde hablamos un poco de Puerto Escondido. Y claro, ahí la Vale me estaba contando una experiencia más o menos mala que tuvo en Puerto, en donde casi se ahogó en realidad, y gracias a su entrenamiento y bueno, y cosas de la vida no le pasó nada. Y yo le comentaba que tú me habías contado que de repente venía un derechón gigante. Cuéntanos, quizás puedas contarnos de tu propia boca esta historia o quizás otra más que te acuerdes. Y por ahí, a ver, siempre parto con el contar que tuve la suerte también de surfear las 5 zonas más poderosas para el bodyboard mundial, de Pipeline en Hawái, Arica, Chile, Puerto Escondido en México, Chopu, Teahupo en Tahití y el Frontón en Islas Canarias. Entonces son 5 olas que realmente te exigen el máximo como atleta. Creo que son las olas más extremas para practicar nuestro deporte, donde realmente puedes mostrar y medir lo que es el bodyboarding en sus temas más extremos, desde los tubos hasta el volar. Y por ahí en todas tengo un par de anécdotas que son que marcan, son significativos. El de Puerto Escondido era posterior a un torneo, a un evento. Y después fue el mejor día de la temporada de invierno. Entonces, después de una tormenta, el mar se calmó, el glass quedó y empezó a entrar la crecida y Puerto Escondido se puso de 6, 7. O sea, en algún momento estaban las motos. Había terminado el campeonato mundial de bodyboard, entonces estaba la playa ya disponible para gente. Entonces fue un momento en que entraron de verdad los mejores bodyboarders, surfers, longboarders, de los que estaban en la playa, que hay un montón de profesionales. Otros tantos quedaron afuera, que también lo contamos por ahí. Yo me acuerdo haber visto un par que después en competencia en el Tour Mundial y quedaron como, no, ese día en Puerto ellos no entraron. Entonces, como que entraban. Yo entré con el Eddie, sí, con el Eddie de Arica, que estaba también ahí de vacaciones. Entonces estaba Puerto gigante y en un momento entró la serie y todos corrimos, arrancamos, el offshore es muy fuerte. Entonces en un momento vamos tratando de cruzar, de pasar. Yo creía que pasaba ya y como 3 metros más adelante estaba Mike Stewart y se sacó el leash. Entonces se saca el leash y se metió a bucear. Entonces siempre contamos los dos que íbamos acá, uno era Ivor y otro un amigo de Puerto Rico. Nosotros todavía Babi Quiñones, una leyenda del bodyboard, entonces íbamos con todo tratando de pasar. Entonces después hablábamos en la casa, ¿en qué momento creímos que íbamos a poder desde pasar el pato, cruzar esa masa de agua? Cuando el viejo iba adelante, Mike Stewart, la leyenda, o sea, ya ahí ya no tenía pelo, el viejo ya tenía 40 y tantos años, 50 años, y el caballero se sacó el leash y se fue a bucear. Entonces nosotros, creyendo que podíamos pasar, cortamos leash y después fue la experiencia de las más duras que me tocó vivir. Se forma un correntón en Puerto, que es la corriente de retorno, y venían cerros y cerros y habíamos flotando por lo menos 5 que habíamos cortado leash. Ahí estuve remando creo que por lo menos media hora, 45 minutos,
literalmente por mi vida, ya me estaba cansando, la moto no iba a entrar, entre eso pasaban los pros con moto y dejaban el cordel colgando, entonces teníamos como más encima factores de riesgos miles, y por ahí después ya nadie hablaba, o sea, éramos un grupo tratando de remar, que remas de espalda, sí, para no perder el horizonte de vista para hacer ¿Hacia dónde? ¿Hacia en afuera? algún momento había que volver a remar hacia adentro porque venía la serie, entonces tenía muy pocos minutos para salir de ahí y que te tomara una espuma y te empujara para no quedar en el punto más del impacto 1 y el impacto 2, que son los más violentos. Entonces por ahí era como cresta, era subir por nuestra vida, bajar por nuestra vida para intentar salir. Y son de las experiencias duras también de puerto. En Pipeline, en la primera temporada me golpeé la espalda, entonces también es el peligro que uno siempre tiene de quedar inválido, golpearte con el riff. ¿Y quedaste en el aire? Para atrás, me comí un tubo y quedé abajo y me golpeé, entonces en un momento sentí el golpe en el coxis, las piernas un poco inmóvil, entonces en algún momento como que de verdad me golpeé fuerte y ya las piernas se movían, fue como... Y por ahí en Tahití también son anécdotas que tengo uno por playa, por ahí Tahití me corté la espalda con el coral. Y pasó 2 minutos y me echaron, o sea, dijeron, hey, tú go out, y había que remar como media hora que afuera en los arrecifes donde está Chopu, casi todas las olas de Tahití rodean el arrecife, entonces tuve que remar por mi vida porque iba dejando un caminito con sangre, entonces era como ya... Para los tiburones era una carnada de tiburón que me echaron del point al tiro, o sea, hey, go out, now, y cresta para afuera, y cuando remaba cada vez tenía más sangre en la espalda, entonces iba marcando, creo que por ahí o sea, llegó un bote, una familia que venía siguiendo como la sangre, me dijo, y para arriba, o sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué estás haciendo? O sea, yo viajaba solo, tampoco tenían los recursos para pagar de bote, entraba remando. Entonces fueron como, siempre los cuento como parte importante del proceso de maduración o de asumir ese riesgo, el control de la adrenalina, como el control mental cuando está en situaciones extremas. Bueno, acá hay una pregunta del público, la voy a hacer de inmediato, y está muy relacionado con estos momentos de peligro que tiene que ver cómo te preparas para tus campeonatos o tu día a día, y sobre todo, cómo te preparaste para este tipo de olas. Cuando niño y sabía que tenía que enfrentar el bodyboard y que el mismo deporte quería mostrarle al mundo que éramos extremos, sabía que iba a tener que realmente preparar la cabeza, era lo primero mentalmente, para poder enfrentar estos momentos. Y paralelo era el trabajo físico, necesitaba, eso también lo viví en Puerto. Recuerdo que el primer año una ola no me dieron los brazos como para enrielar. Ya sentí que me faltó fuerza y derrapé y horrible. Entonces en algún momento traté de hacer paralelo un entrenamiento mental que era netamente enfocado en olas grandes y el trabajo físico que era acompañado también de uno de mis auspiciadores, Exercise, por muchos años, que fue entrenamiento enfocado en bodyboard, donde tenía que prepararme físicamente para poder vencer corriente o espumones grandes donde el patito necesitas hundirte mucho, o el poder aguantar maniobras en el gringo, había que golpear y caer, ¿no es cierto?, y aguantar espumón. Entonces había un trabajo mental y un trabajo físico sumamente importante que lo iba trabajando paralelo. También lo cuento con los chicos cuando doy clínicas o hablo. Me acuerdo haber entrenado en Reñaca con el mar pasado, cuando el mar estaba grande y Reñaca cerrado, que nadie surfea. Yo entraba primero para vencer los espumones mentalmente y físicamente, lograr entrar, y después me acuerdo que me tiraba solo olas cerradas, ninguna corría, para intentar viajar en tubos grandes, amplios, y moría adentro nomás, cosa que si ese tubo en el gringo, en el pipeline eran abiertos, yo iba a salir. Ya solamente Reñaca, como no eran abiertos, viajaba bien en la línea hasta el Cerrón. Pero después me preparaba como mentalmente para lograr enfrentar olas y condiciones del mar un poco más extremos
y parte importante del entrenamiento lo realizaba en Pichicuy también como uno de los beach break más imponentes que tenemos en Chile, y era el que me preparaba para Puerto Escondido también, el más similar que tenemos con Fuerza Pichicuy, así que por ahí era mi parte del entrenamiento. Ya, Actualmente ya la parte del entrenamiento la sigo manteniendo por temas de salud. También tengo por ahí las posibilidades de cuidar mi cuerpo hoy en día. Tengo un auspiciador que es un centro de salud, Mühle, en Villa Alemana, que me permite también cuidar el cuerpo o mi vida posterior a este alto rendimiento. También es parte de lo que cuento hoy en día, que como deportistas de alto rendimiento, posterior al dejar la competición o los Tours Mundial, debemos mantenernos cuidándonos, tenemos que seguir en forma, seguimos enfrentando oleaje de alto poder. Entonces hoy en día tengo la posibilidad de entrenar o mantenerme con un equipo profesional de kinesiólogos con hidroterapia y la posibilidad de una cámara hiperbárica que me permite regenerar todo el daño de alguna manera que pude haber tenido por secuelas del alto rendimiento. se me viene a la mente una pregunta y que tiene que ver con si en ese tiempo y entrabas a Reñaca, ahí a Pichicuy, ¿alguien te acompañaba a esas sesiones? La verdad que por ahí siempre la vida solitaria del deportista, también muchos cuentan que es lindo, o por ahí uno ve las otras disciplinas, y el haber estado a veces muy solo también te llevan a hacer lo que soy hoy, pero muchas veces eran inviernos, eran lluvias. Tengo esos recuerdos de Quintero que llamaban a mi mamá para acusarme que me habían visto corriendo con traje y tabla hacia el Papagayo. Yo tenía 12 años, con temporal. Entonces era, vimos al Renato que iba a la tormenta, que también en aquella época era como que enfrentábamos tormenta o Ritó, que muchas veces. Y a Pichicuy, a Reñaca, por lo general Reñaca siempre había algún partner que quería, muchos no querían, por supuesto, pero también en Reñaca formamos una generación de deportistas que quiso también mostrar que Viña era potencia en bodyboard. Creo que viví esas dos generaciones, la quinterana, que quiso mostrar que éramos potencia en surfing y en bodyboard, y después me tocó estar en Reñaca, donde hubo una generación de muy alto nivel de bodyboarders que nos llevaron a aprender lo que después con los años se vio reflejado. Enfrentábamos las grandes, teníamos de referencia a Pitifi, el Rizo, estaba el Titi, el Vega, y en fin, había creo que el Carlos Riquelme, el William, un montón de deportistas que muchos tuvieron auspicio y fueron profesionales en aquella época, y pocos fueron los que lograron de alguna manera mantenerse en la competición, en el alto rendimiento. Bueno, con respecto a los viajes, te quería consultar si se tiene algún viaje o alguna situación más o menos complicada en el tintero. Y otra pregunta del público que ya es como de hecho un poquito más técnica, que tiene que ver con tu equipamiento. De los viajes, creo que por ahí también entre mi accidente o por ahí me quiero mencionar el frontón en Canarias, que es la ola más brutal hoy en día, que también es la última fecha del Tour Mundial actual, donde la ola es una muralla que revienta arriba de la piedra. Entonces por ahí el primer año que fuimos estábamos con el Cristian Zunino, un par de hermanos Zunino, eran leyendas del bodyboard chilena también. Y cuando vamos llegando temblaba el cerro, ¿sí? Entonces golpeaba, nosotros todavía no veíamos la ola y sentíamos el ¡pum! Y el cerro vibraba. Entonces cuando vamos tomando una curva del cerro miramos y había un fotógrafo muy lejos de la ola con un lente, y nos damos cuenta que éramos el fotógrafo de la Riptide, y cuando miramos dónde estaba apuntando, que era el frontón que se veía muy lejos, venía bajando una ola, habían dos en el agua, era Andrew Lester y Mitch Rawlings, australianos, y baja una ola Mitch Rawlings y vuela, le pega a la derecha, y cuando va en el aire se veía un punto negro, desaparece con la explosión de la espuma, se lo come en el aire. Entonces nosotros quedamos fuera del primer impacto al momento de ver eso,
y fue como, cresta, ya. Nos miramos, no dijimos nada, y fue como a lo que vinimos. Y estaban los australianos mirando, entonces era como, tuvimos que entrar al frontón de alguna manera con esa presión del deporte y fue de las sesiones, por supuesto, más recordadas, más extremas que he tenido. Está intensa los comentarios. Me imagino que han sido complicados. Bueno, pasemos a la parte técnica, que también es algo súper importante. Yo creo que muchas personas también les interesa, que tiene que ver con tu equipamiento. ¿Qué tablas tienes? ¿Qué aletas? ¿Qué trajes? Y algún tips que de repente se puede dar a las personas que les gusta o aman este deporte. En cuanto a lo de equipamiento, siempre por ahí en las recomendaciones del bodyboard general es ojalá tener una tabla cómoda a tu medida, a tu peso. Por ahí el tamaño ideal que uno siempre trata de buscar, el bodyboard debe llegar ojalá al ombligo, si esa es como una medida estándar a nivel mundial. Y después viene ya lo que uno quiere o más específico. Por ahí con el paso de los años y parte de mi historia como competidor, tuve la suerte de formar parte de una gran marca de bodyboard a nivel mundial. Pude obtener un auspicio internacional desde Australia que me permitió diseñar mi modelo. En primera instancia una versión de Prone, donde busqué una tabla con poca nariz, que tuviera velocidad, que fuera un poquito ancha en la zona media, que me permitiera de alguna forma caer las maniobras. Entonces por ahí uno va ajustando, igual que las tablas de surf, existe la posibilidad de diseñar tablas y también de comprar dentro del mercado lo que va a tu línea, a tu trabajo. Y por ahí después la tabla de drop knee, cuando me preguntan sobre el drop knee, no todos tienen la posibilidad de comprar una tabla específica de drop knee. Lo que sí siempre trato de que cuando los que les gusta el drop knee prueban un drop knee board o una tabla especial de drop knee, te das cuenta que pueden mejorar mucho la parte técnica de la postura, de la enrelada o del deslizamiento sobre las olas con una tabla específica de drop knee. Entonces también por ahí hay recomendaciones de tablas con poca nariz para el drop knee, más ancha para el prone, que llega al ombligo. La tabla de drop knee debe ser un poquito más grande. Entonces en prone yo ocupo una tabla 41, en drop knee una tabla 42,5. En cuanto a las aletas, siempre la recomendación pasa con los pies. Cuando sientas molestias en los pies o de alguna forma estas molestias que empiezan a generar los callos o si inflaman, es que la aleta no me está quedando bien y es cuando solicitamos de alguna manera, es como la primera indicación de esa aleta no es para mi pie, igual que en los zapatos. Si te dañan un poco no van con tu pie y hay que tratar de cambiar e ir probando para evitar el daño en los pies con producto de las aletas. Y con trajes, hoy en día estoy con una marca de trajes, Saucanco, que es parte de las nuevas líneas de wetsuit nacionales, que también feliz de ser parte de esta generación de deportistas también, que está generando marcas para deportistas. Y sin duda estos 2 últimos años ha sido parte importante de mi apoyo con los trajes. Son trajes muy flexibles, muy calentitos, que me permiten surfear en la zona sur, en la zona centro y norte, y por ahí los temas de flexibilidad para la competición es clave. Entonces por ahí siempre buscar trajes que sean flexibles y calentitos, y uno de esos, el que hoy en día utilizo, son Aucanco. Perfecto. Mira, esta es otra pregunta del público que hoy día lo publicamos en redes sociales y mucha gente escribió. Así que ahora te lo estoy transmitiendo, y una tiene que ver, que también la comparto, la pregunta que tiene que ver con el tema del olimpismo en el bodyboard. ¿Qué opinión tienes sobre ello? Y claro, es duro para mí, sobre todo como profesor y como docente universitario, el mostrar que el por qué, o tener que todo el rato justificar el por qué no está el deporte bodyboard como deporte olímpico. Y por ahí hay que comentar un poco parte de la historia. Antiguamente el surfing significa el deslizamiento sobre las olas, y existen distintas disciplinas del surfing de alguna manera, y en aquella época pertenecían a los torneos ISA internacionales, los Surfing Games,
donde involucraban el shortboard, que era el surfboard pequeña, el bodyboard, el stand-up paddle, después con los años el longboard. Entonces, en alguna manera era esta línea de todos los deportes de agua. Después, con los años, las federaciones quisieron separarse para tratar de ser independientes cada una de su disciplina y no estar todos bajo el alero de la Federación de surf. Por ahí parte de lo que hizo el bodyboard en la historia, sobre todo del surfing chileno, fue que logramos las medallas olímpicas. Creo que somos de las pocas disciplinas de surfing que podemos decir que hemos logrado estar en lo más alto. Cada mundial ISA que nosotros participábamos, llegábamos a las finales, éramos vistos como potencia mundial. Nuestra primera participación en ISA fue en Islas Canarias y Chile obtuvo el puesto 3. Entonces también de inmediato nos paramos con Australia, Francia, España, pelearon los cupos finales y Chile fue el tercero. Entonces el primer ISA que se incorpora al bodyboard, Chile de inmediato quedó posicionado como potencia mundial. Después el año 2012 me tocó participar en el ISA en Venezuela, obtuve un bronce para Chile. Como equipo obtuvimos también otro bronce, también obtuvimos el bronce en la Aloha Cup. Entonces para mí fue un momento súper interesante el haber obtenido 3 bronces ISA en un evento. Creo que tampoco hay un chileno que haya logrado eso en ningún ISA, tanto en surf, en longboard o en sub. Entonces creo haber marcado una parte importante del desarrollo olímpico del surfing en Chile. A su vez nuestro logro en los Juegos Bolivarianos, Panamericanos, logró que se inyectaran también ciertos presupuestos y recursos a la Federación de Surf para desarrollarse en los últimos 10 años. Entonces también en un momento fue súper ingrato el tema olímpico, el coach en Chile con respecto al bodyboard. Pasó netamente por un tema de Federación Chilena, el no habernos reconocido como estos medallistas olímpicos que fuimos. Y después con los años lo que comienza a hacer a nivel mundial, se hace una campaña también en contra del bodyboard, cuando el bodyboard empieza a agarrar potencia, cuando el bodyboard realmente empieza a tener ese plus y reconocimiento a nivel mundial. Después de Red Bull lo toma GoPro. Entonces el bodyboard empezó a mostrarse al mundo en 2 plataformas que fueron muy potentes de los deportes extremos. Red Bull TV tenía el Tour Mundial de Bodyboard y después lo compra GoPro. Entonces se hace una campaña internacional también en contra del bodyboard, la industria del surfing. Esto es a nivel internacional, muy poca gente lo sabe. Nosotros que estábamos dentro del Tour Mundial de Bodyboard lo vivíamos, ¿sí? Entonces después las marcas no quisieron apoyar en los Tours Mundial de Bodyboard. Después se nos separa de la ISA. Después el bodyboard peleó los eventos ISA independientes y hoy en día, por supuesto, con el paso de los años está el reconocimiento del surf como deporte olímpico, que nosotros no podemos todavía exigirlo, por supuesto, que no, o sea, recién se viene incorporando la escalada, el skate, el surf. Son deportes con muchos años de trayectoria, van a pasar todavía una serie de disciplinas más a nivel mundial que van a ser reconocidas olímpicas antes que el bodyboard, pero sí queremos en algún momento el poder lograr llegar ahí. Pero eso es un poco la explicación. Ya no estamos en el alero de las federaciones internacionales de surf, por lo cual pertenecemos a una federación, a una disciplina deportiva externa que todavía está en pañales su desarrollo, entre comillas, en esta nueva etapa, por supuesto, y van a faltar unos años para que logre incorporarse. Nosotros por ahí habíamos solicitado ser deporte invitado para los Panamericanos de Chile y no lo fuimos. Por ahí se tomó algo español, creo que se llamaba la disciplina, como deporte invitado. En un momento queríamos apelar a que Chile era candidato a medalla fija si nos incorporaban como disciplinas deportivas para los Panamericanos Santiago 2023. Bueno, creo que estuve en una conversación, o por lo menos creo que lo dijeron, que Karim, que es como el presidente de La Paz, habló hace poco sobre como que van a tener participación bodyboard en los Juegos Panamericanos, que son preclasificatorios al Panamericano general. Creo que Karim ya lo anunció.
Por ahí los peruanos, bueno, las veces que nos tocó ir a competir por Tour Mundial o Juegos Panamericanos en Lima, y los bolivarianos fue mi caso cuando obtuvo el bronce para Chile, que es de esas medallas olímpicas reconocidas por comité, que también, por supuesto, guardan una sección especial en la casa. Son esas medallas que llegan al alma porque te toca representar a tu país, te toca estar con los mejores atletas del mundo en distintas disciplinas o panamericanos. Y creo el haber sido un aporte y habérmela jugado por dejar a Chile en lo más alto. Y por ahí Karim, ellos siempre vieron y visualizaron el bodyboard en su país como potencia mundial. Entonces la invitación siempre de Perú es incorporar todos los deportes de agua porque saben que van al oro. Y en drop knee o los prone en bodyboard son de nivel mundial. César Bauer fue campeón del mundo en drop knee. Y eso lo utilizaba mucho para la obtención de medallas, que después son inyecciones de recursos a las federaciones. Totalmente. Bueno, hablando un poco de administración, hablando un poco de proyección de este deporte, una pregunta que tiene que ver con un imaginario. En este caso, de unos años más, yo me imagino que por supuesto que va a seguir en esto del bodyboard, pero ya quizás puede ser dirigente. En este caso ya eres dirigente de tu propia academia, pero ¿cómo visualizarías un circuito nacional, un circuito inclusive mundial? Podríamos empezar nacional y de ahí proyectarlo un poquito más general, como para poder mejorar un poco el nivel. Sí, sin duda creo que nos va a tocar hacerlo. Somos la generación que nos tocó. Por ahí lo hemos hablado con Alan también. El día de tenemos que darle la vuelta o darle la vuelta de mano al deporte chileno. Si bien nos tocó representarlo y tener todos estos logros personales, que sin duda el deporte individual es muy egocéntrico, por supuesto. El cómo lo logro después transformar en un bien común o el bien para las sociedades. Creo que el haber tenido un circuito profesional chileno de bodyboard nos permitió todas las anteriores, el representar a Chile, el hacer un tour mundial, el poder medirnos, el mostrar que Chile en nuestro circuito nacional de bodyboard éramos 200 por competencia, con muy alto nivel, se competía en olas muy exigentes, el gringo estaba adentro, Reñaca, Iquique. Entonces creo que nos preparó muy bien para enfrentar después las competencias. Nuestras selecciones chilenas fueron campeones del mundo el año 2014, el 2015, el 2014 que me tocó a mí, el 2014 campeones del mundo, y el 2015 no logramos validar el título mundial ISA, fuimos segundo. Fue la última selección que compitió como país. Me tocó ser el capitán también de la selección. Entonces también creo que debo asumir en algún momento esa dirigencia a nivel nacional. Lo que quiero de cierta forma es tener un equipo de gente profesional al lado. Creo que el desgaste de clubes fue lo primero que hice por muchos años. Cuando me preguntan cuál fue mi primer trabajo, fue fomentar en Chile que hicieran clubes de bodyboard. O sea, me fui por todo, cada lugar que iba a central les decía que hicieran un club, porque si hacíamos clubes íbamos a poder estar a recursos y subdeportistas. Eso fue en los 90, después en el 2000 cuando se logra la federación. Entonces creo que con los años nos va a tocar. Hoy en día hay una federación muerta de cierta manera, no hay ningún trabajo a nivel nacional. Los trabajos que hay son a nivel regional, que permite a los chicos enfrentar un circuito regional que tiene ciertas características. Lo que busco el día de él es realmente hacer un circuito profesional chileno que pueda mostrarle a las nuevas generaciones que merecen un deporte de calidad, de profesional, como fue el que vivimos nosotros en alguna época, o el que me tocó tener a mí en el Tour Mundial. Creo que los ejemplos de Antofagasta Bodyboard Festival y su circuito regional es muy adecuado para tomarlo como ejemplo para otras regiones, pero sí hoy en día necesitamos unirnos como país, que es lo que no tenemos, para poder sacar adelante el bodyboard en toda su línea, partiendo por una federación chilena que sea reconocida legalmente, legítimamente, y por supuesto cumpla con estándares profesionales de trabajo. Eso es lo que anhelo para las nuevas generaciones. Ojalá puedan tener las posibilidades que tuve yo
y de, por supuesto, desde ahí sacar un semillero de deportistas que sabemos que en el Tour Mundial, bueno, son capaces hasta el día de hoy, todas las generaciones que han venido después de la nuestra, están dando pelea. Hay 4 dentro de los top 10, hay por lo menos 6 que están en los top 24 de todo Chile. Entonces, realmente hoy en día somos potencia mundial, es parte de un hecho, es real. Nos falta profesionalizarnos a nivel nacional, interno. Perfecto. Bueno, hemos pasado por todos los temas, habido y por haber, desde tu inicio, también de tu trayectoria, parte técnica, experiencias e incluso cosas administrativas y de dirigencia. Para cerrar, 2 preguntas que tienen que ver principalmente con temas de proyección de tu carrera, la academia y tus saludos finales, como va a poder cerrar este podcast, capítulo 20, segunda temporada. Súper. Bueno, por ahí mi parte administrativa, lo que me dedico hoy en día, llevo 15 años con el desarrollo de la Academia Free Sport, que está ubicada en la playa La Boca, en Concón, desarrollando una serie de programas y proyectos que van en relación aparte de mi historia de vida principalmente, el haber creado los primeros programas sociales abiertos a las comunidades, el bajar el deporte de la elite y mostrar que nuestro deporte era transversal, que yo me crié con hijos de pescadores en un pueblo en Quintero y que la vida me puso en el quinto sector de Ameñaca, donde también conviven otras series de personas o individuos partes de una sociedad distinta, diversa. Creo que todos esos ejemplos hoy en día los trato de llevar a mi trabajo como docente y profesor. Creo el brindar una posibilidad al nuevo sistema educativo. Creo que en una educación física errada por muchos años, donde la competición no es solamente lo que buscamos, necesitamos desarrollar niños de manera integral. Creo que el deporte, el contacto con la naturaleza lo permite. El poder trabajar esa asignatura en las universidades de la región me permite fomentar el uso de los espacios naturales como calidad de vida y salud. Y eso está involucrado el uso del borde costero con conciencia medioambiental. Creo que hay un país costero que no conoce la costa, entonces creo que hay un déficit tremendo en cuanto a educación de nuestra población y es parte de lo que hacemos hoy en día con la academia, con todos sus programas educativos. Los programas de inclusión creo que también es una línea muy importante, el haber mostrado que toda esa vida que llevé junto a mi hermano con discapacidad en torno al mar, era una parte importante que podíamos mostrarle a Chile, creando el primer programa de surf adaptado, que fue el Adapta Surf, 12 años atrás, que nos permitió de alguna manera abrir las posibilidades en el surf a la inclusión. Hoy en día, con todos estos años de trabajo, he creado una fundación, soy el fundador de la Fundación Almar, que busca de alguna manera trabajar la inclusión y la discapacidad en torno al uso del borde costero y poder ayudar también a estas comunas hoy en día muy dañadas. Creo el poder ser un aporte para la comuna de Quintero, Puchuncaví, Concón, con los temas de desarrollo medioambiental, con los temas de educación costera. Por ahí va la línea de trabajo que hoy en día tenemos con la academia y todos sus programas de desarrollo. Paralelo, por supuesto, el poder fomentar talentos deportivos. Creo que siempre está en una línea de mí el poder visualizar que de estos programas sociales puede aparecer algún chico que trato de brindarle las posibilidades tanto laborales como deportivas, porque si hoy en día tenemos la necesidad también de formar futuros deportistas para Chile, si no es bien la prioridad, si cumplo con algunos programas, sobre todo los que van en la línea del Ministerio del Deporte, con descubrir talento. Entonces por ahí los casos de mis primeros alumnos, estudiantes que estuvimos en la academia, el Esteban Cross, que fue surfista profesional, el Ignacio Contreras, después ahora actual en Rena Medina, la Anto, que pasó por nuestro programa, Anto Gutiérrez. Creo que hay una serie de generaciones de niños que se proyectó en el deporte y creo el ser un buen, entre comillas, esos ejemplos a seguir para intentar guiarlos en el desarrollo profesional del surf. Perfecto. Lo que se viene, lo personal tuyo y tus saludos finales, ¿cómo va a poder cerrar este capítulo?
En lo personal estoy enfocado, bueno, trato de mantenerme vigente con lo que respecta al deporte. Por ahí sigo entrando al agua cuando las olas están buenas. Trato de seguir entrenando también físicamente, mentalmente, cuidar mi salud para enfrentar sesiones buenas, que hoy en día las disfruto bajo otra perspectiva, por supuesto, ya no en la competición. Estoy retirado del Tour Mundial hace 3 años. Bueno, recibí el Wildcard para Antofagasta, una invitación del Tour, un reconocimiento que fue muy lindo hace 2 años atrás, que también me llevó a unos cuartos de final con el hawaiano Sami Morretino, el cual creo que cierro una etapa internacional muy linda de mi carrera, el haberme enfrentado al campeón del mundo actual, yo era el campeón chileno, el haberle dado pelea, perdí, sí, el kit, pero haberle dado pelea a un joven de 20 años, yo con 40, 39. Por ahí creo que ya tengo una misión hecha en cuanto a la competición. Actualmente estoy con varias marcas que están creyendo en mi trabajo, tanto como docente en las universidades. Estoy trabajando en las líneas del deporte de alto rendimiento bajo algunas asignaturas, algunas instituciones. Por ahí tengo la posibilidad de mantenerme vigente con auspicios que me permiten disfrutar un free surf con contenido, por supuesto. Planificando un par de viajes, un par de surf trip a zona austral, por ahí el sueño de Indonesia, creo que ya se viene cada vez más cerca el poder ir a descubrir o poder surfear esas zonas que siempre soñé también, y por ahí alguna que otra sorpresa en el alto rendimiento que estoy tratando de llevar con proyectos, por supuesto invitando a las marcas que hoy en día me acompañan, que también es agradecerle a esas marcas el estar hoy en día conmigo. Estoy con GAC Motor, con Neisserin, con Mule, Centro Salud, con Aucarco, por ahí Autopuch, las marcas más locales, Playa Sushi, Latin Wave, por supuesto, todos estos años de apoyo han sido muy importantes, y por ahí si se me queda alguna fuera en el tintero, creo que estoy ok. Sí, y Royal, por ahí estos últimos meses he estado como deportista Royal, que también es por ahí para mí sumamente interesante que desde Santiago estén visualizando en lo que estoy haciendo hoy en día, más allá de los logros competitivos, en lo que traigo, lo que soy como esa marca ya de haber desarrollado años de deporte. Perfecto. Bueno, nosotros desde esta vereda, por supuesto, agradecerte por estar acá, por supuesto, por desarrollar el deporte y tus sueños durante todos estos años. Yo sé que es duro, yo sé que requiere tiempo, dedicación, esfuerzo, y en general por motivarnos a todos a, como lo dije hace algunos segundos, cumplir nuestros sueños, y sobre todo relacionado con el deporte, que es lo que tanto amamos, y los deportes de agua, por supuesto, que es el voleibol y el surf. Así que agradecido, un honor. Espero que te haya gustado este capítulo número 20 de la segunda temporada, cerrando también un ciclo de estos podcasts que sí o sí vamos a seguir en la tercera temporada. Así que para que nos sigan escuchando, seguimos entregando información, contenido y todo lo que tiene que ver con los deportistas y nuestro deporte. Así que nos despedimos, saludos a todos, saludos Renato, y nos vemos en una próxima oportunidad. Por ahí agradecerte, Fernando, a ti y a todo el equipo, de verdad, por todos estos años. La gente tal vez no lo sabe, pero llevan muchos años apoyando el deporte latinoamericano, todas las disciplinas deportivas, no solamente el surf, el bodyboard. Así que gracias también por ser parte de mi trabajo durante todos estos largos años de bodyboarding. Ha sido muy importante tu trabajo periodístico para haber profesionalizado nuestras carreras. Así que de verdad, orgulloso también de haber trabajado en conjunto. Muchas gracias a todo el equipo de Latin Wave. Sigan adelante, porque sin duda hay nuevas generaciones que lo necesitan y ustedes son fundamentales en el desarrollo de aquello. Gracias por la invitación, feliz de compartir, y aquí estoy siempre para lo que necesiten. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Cualquier cosita acá, al contacto. Bueno, atentos a las noticias, vamos a tener la fiesta Latin Wave 16 años, que lo paso así rapidito, pero lo vamos a dejar ahí información de cuándo va a ser. Creo que va a ser el último fin de semana de febrero. Todos invitados, lo vamos a hacer en Reñaca, que es donde iniciamos.
justo va a estar el circuito nacional de surfing, así que creo que cae un día sábado, ahí les voy a dar toda la información. Así que atento a las redes. Nos vemos, Renato. Chao, gracias, que esté muy bien. Chao.